El brote viral pulveriza el sentido común y evapora la seguridad de un día para el otro. Sabemos que la pandemia no es ciega y tiene objetivos privilegiados, pero aún así crea una conciencia de comunión planetaria, de alguna manera democrática. La etimología del término pandemia dice exactamente eso, reunión del pueblo. La tragedia es que, en este caso, para demostrar solidaridad lo mejor es aislarnos y evitar tocarnos unos a otros. Es una extraña comunión de destinos, ¿eh? ¿Serán posibles otras? La desaceleración de la actividad económica, especialmente en el país más grande y dinámico del mundo, tiene consecuencias negativas obvias, pero también posee algunas positivas, digámoslo. Por ejemplo, la disminución de la contaminación atmosférica. Un especialista en calidad del aire de la Agencia Espacial estadounidense NASA dijo que nunca se había visto una caída tan dramática en la contaminación de un área tan vasta. ¿Acaso quiere decir que a comienzos del siglo XXI la única forma de evitar la inminente catástrofe ecológica es a través de la destrucción masiva de la vida humana? ¿Hemos perdido la imaginación preventiva y la capacidad política para ponerla en práctica? También se sabe que, para controlar efectivamente la pandemia, China ha implementado métodos de represión y vigilancia particularmente estrictos. Cada vez es más evidente que las medidas han sido efectivas, pero China, a pesar de todos sus méritos, no es un país democrático. Es muy cuestionable que dichas medidas puedan implementarse o tengan la misma efectividad en un país democrático. Significa que la democracia carece de la capacidad política para responder a emergencias. Por el contrario, The Economist mostró a principios de este año que las epidemias tienden a ser menos letales en los países democráticos debido a la libre divulgación de la información. Pero como las democracias son cada vez más vulnerables a las noticias falsas, fake news, tendremos que imaginar soluciones democráticas basadas justamente en la democracia participativa a nivel de los vecindarios y de las comunidades, y en la educación cívica orientada a la solidaridad y cooperación y la competitividad a toda costa. La forma en que se construyó inicialmente la narrativa sobre la pandemia en los medios de comunicación occidentales evidenció el afán de demonizar a la China, las malas condiciones higiénicas en los mercados chinos y los extraños hábitos alimentarios de los chinos. Se supone eran el origen del mal. Subliminalmente el público mundial fue alertado sobre el peligro de que China, que hoy es la segunda economía mundial, domine al mundo. Si China era incapaz de prevenir semejante daño a la salud mundial y además de superarlo de manera efectiva, ¿cómo podríamos confiar en la tecnología del futuro propuesto por ese país? ¿Pero el virus se originó en China? Pregunto. La verdad es que, según la Organización Mundial de la Salud, el origen del virus aún no se ha determinado. Por lo tanto, es irresponsable que los medios oficiales, en los Estados Unidos, hablen del virus extranjero o incluso del coronavirus chino. Especialmente porque solo en países con buenos sistemas de salud pública. Estados Unidos no es uno de ellos. Hay que dejarlo claro. En los países con buenos sistemas de salud pública es posible hacer pruebas gratuitas y determinar con precisión los tipos de influenza que se dieron en los últimos meses, es decir, los tipos de gripas. Lo que sabemos con certeza es que, mucho más allá del coronavirus, existe una guerra comercial entre China y Estados Unidos, una guerra sin cuartel que, como todo parece indicar, acabará con un vencedor y un vencido. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, existe una necesidad urgente de neutralizar el liderazgo de la China en 4 áreas: fabricación de teléfonos móviles, telecomunicaciones de quinta generación, lo que se llama en otros medios la inteligencia artificial, la fabricación de automóviles eléctricos y, sin duda, las energías renovables. Una pandemia de esta dimensión causa conmoción en todo el mundo. Es bueno tener en cuenta las sombras que crea la visibilidad. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras advierte la extrema vulnerabilidad al virus de los miles de refugiados, de los miles de inmigrantes detenidos en centros de internamiento, por ejemplo, en Grecia. En uno de ellos, en el campo de Moria, hay un grifo de agua para 1.300 personas y no hay jabón. Los refugiados viven hacinados. Familias de 5 o 6 personas duermen en un espacio de menos de 3 metros cuadrados. Esto también es parte de Europa. Es la Europa invisible. Como estas condiciones también prevalecen en la frontera sur
de los Estados Unidos, hay también allí una América invisible, una América Latina. Y las zonas de invisibilidad podrán multiplicarse en muchas otras regiones del mundo y tal vez incluso aquí, muy cerca de cada uno de nosotros, quizá solamente baste abrir la ventana. La trágica transparencia del virus. Los debates culturales, políticos e ideológicos de nuestro tiempo tienen una extraña opacidad que se deriva de su distancia de la vida cotidiana de la gran mayoría de la población. Los ciudadanos comunes, la gente de a pie, como dicen los latinoamericanos. En particular, la política, que debía mediar entre las ideologías y las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, ha renunciado a esta función. El único rastro de esa mediación se observa en las necesidades y aspiraciones del mercado, ese megaciudadano formidable y monstruoso que nadie jamás vio, nadie jamás tocó, nadie jamás olió. Un ciudadano extraño que solo tiene derechos y ningún deber. Es como si la luz que proyecta nos cegase. De repente, irrumpe la pandemia. La luz de los mercados se desvanece y, de la oscuridad con la que siempre nos amenazan, si no le rendimos pleitesía, surge una nueva claridad. La claridad pandémica y las apariciones en las que se materializa. Lo que nos permite ver y cómo se interpreta y evalúa determinarán el futuro de la civilización en la que vivimos. Estas apariciones, a diferencia de otras, son reales y llegaron para quedarse. La pandemia es una alegoría. El significado literal de la pandemia de coronavirus es el miedo caótico, generalizado, y la muerte sin fronteras, causados por un enemigo invisible. Pero lo que expresa es mucho más que eso. Estos son algunos de los significados que surgen de ella. El Todopoderoso invisible puede ser infinitamente grande, como el Dios de las religiones escritas en los libros, o infinitamente pequeño, como efectivamente es el virus. En los últimos tiempos ha surgido otro ser todopoderoso, invisible, ni grande ni pequeño, pero deformado, el mercado, el gran mercado. Al igual que el virus, es insidioso e impredecible en sus mutaciones y como Dios, Santísima Trinidad, encarnaciones, es uno y muchos a la vez. Se expresa en plural, pero es singular. A diferencia de Dios, el mercado es omnipresente en este mundo y no es en el más allá. Y a diferencia del virus, es una bendición para los poderosos y una maldición para todos los demás, la gran mayoría de los humanos y la totalidad de la vida no humana. A pesar de ser omnipresentes, todos estos seres invisibles tienen espacios de recepción específicos. El virus en los cuerpos, Dios en los templos, los mercados en las bolsas de valores. Fuera de estos espacios, el ser humano es un ser sin hogar trascendental, sujeto a tantos seres impredecibles y todopoderosos. El ser humano y toda la vida no humana, de la que depende, son inminentemente frágiles. Si todos estos seres invisibles permanecen activos, la vida humana pronto será, o ya es, una especie de peligro en extinción. La vida humana está sujeta a un orden escatológico y se acerca al fin. La intensa teología que se teje alrededor de esta escatología contempla varios niveles de invisibilidad e imprevisibilidad. El Dios, el virus y los mercados son las formulaciones del último reino, el más invisible e impredecible, el reino de la gloria celestial o la perdición infernal. Solo ascienden a él aquellos que se salvan, los más fuertes, entre paréntesis, los más santos, los más jóvenes, los más ricos. Cierra paréntesis. Debajo de ese reino está el reino de las causas. Es el reino de las mediaciones entre lo humano y lo no humano. En este reino, la invisibilidad es menos rara, pero es producida por luces intensas que proyectan sombras densas sobre él. Este reino está compuesto por 3 unicornios. Sobre el unicornio, Leonardo da Vinci escribió: el unicornio, por su intemperancia e incapacidad para dominarse a sí mismo, y debido al deleite que le brindan las doncellas, olvida su ferocidad y salvajismo. Deja de lado la desconfianza, se acerca a la doncella sentada y se duerme en su regazo. De esa manera, los cazadores logran cazarlo. Bueno, en otras palabras, el unicornio es un todopoderoso feroz y salvaje que, sin embargo, tiene un punto débil, sucumbe a la astucia de todo el que logre identificarlo. Desde el siglo XVII, los 3 unicornios han sido el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Repito, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
Estos son los principales modos de dominación. Para dominar efectivamente, tienen que ser imprudentes, feroces e incapaces de ser dominados, como advierte Da Vinci. A pesar de ser omnipresentes en la vida de los humanos y en la vida de las sociedades, son invisibles en su esencia y en la articulación esencial entre ellos. La invisibilidad proviene de un sentido común inculcado en los seres humanos por la educación y el adoctrinamiento permanentes. Este sentido común es, al mismo tiempo, evidente y contradictorio. Todos los seres humanos son iguales, afirma el capitalismo. Pero, como existen diferencias naturales entre ellos, la igualdad entre los inferiores no puede coincidir con la igualdad entre los superiores, afirma el colonialismo y el patriarcado. Este sentido común es antiguo y fue debatido por Aristóteles, pero no fue hasta el siglo XVII que se introdujo en la vida de las personas de a pie, primero en Europa y luego en el resto del mundo. Al contrario de lo que piensa Da Vinci, la ferocidad de estos tres unicornios no se basa solo en la fuerza bruta. Además, se sustenta en la astucia que les permite desaparecer cuando aún están vivos o parecer débiles cuando permanecen fuertes. La primera astucia se revela en múltiples artimañas. Así, el capitalismo parecía haber desaparecido en una parte del mundo con la victoria de la Revolución Rusa. Sin embargo, simplemente hibernó dentro de la Unión Soviética y continuó controlando desde afuera capitalismo financiero, contrainsurgencia, etc. Hoy, el capitalismo adquiere mayor vitalidad en el corazón de su mayor enemigo, el comunismo, en un país que pronto será la primera economía del mundo, la China. A su vez, el colonialismo ocultó su desaparición con la independencia de las colonias europeas, pero de hecho continuó metamorfoseándose en neocolonialismo, en imperialismo, en dependencia, en racismo. Finalmente, el patriarcado parece estar muriendo o debilitándose debido a las importantes victorias de los movimientos feministas en las últimas décadas, pero de hecho, la violencia doméstica, la discriminación machista y el feminicidio aumentan constantemente. La segunda astucia consiste en la aparición del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado como entidades separadas que no tienen nada que ver entre sí. La verdad es que ninguno de estos unicornios separados tiene el poder de dominar. Solo los tres juntos son todopoderosos. Es decir, mientras haya capitalismo, habrá colonialismo y patriarcado. El tercer reino es el de las consecuencias. Es el reino en el que los tres poderes todopoderosos, valga la redundancia, muestran su verdadero rostro. Esta es la capa que la gran mayoría de la población logra ver, aunque con cierta dificultad. Este reino tiene hoy dos paisajes principales donde lo siguiente es más visible y cruel. Primero, la concentración escandalosa de riqueza, desigualdad social extrema y la destrucción de la vida en el planeta, la inminente catástrofe ecológica. Es ante estos dos paisajes brutales que los tres seres todopoderosos y sus mediaciones muestran hacia dónde nos llevan si continuamos considerándolos eso mismo, todopoderosos. ¿Pero son en realidad todopoderosos? ¿O será que su omnipotencia solo es el espejo de la incapacidad inducida por los humanos para luchar contra ellos? Esa es la cuestión. La realidad. La pandemia otorga una libertad caótica a la realidad y cualquier intento de aprisionarla analíticamente está condenado al fracaso, ya que la realidad siempre va por delante de lo que pensamos o sentimos sobre ella. Teorizar o escribir sobre ella es poner nuestras categorías y nuestro lenguaje al borde del abismo. Como diría André Gide, es concebir a la sociedad contemporánea y su cultura dominante como una apuesta en abismo. Los intelectuales son los que más deberían temer esta situación. Al igual que con los políticos, los intelectuales en general también dejaron de mediar entre las ideologías, las necesidades y las aspiraciones de los ciudadanos comunes. Median entre ellos, entre sus pequeñas y grandes diferencias ideológicas. Escriben sobre el mundo, pero no con el mundo. Hay pocos intelectuales públicos y estos tampoco escapan al abismo de estos días. La generación que nació o creció después de la Segunda Guerra se acostumbró a tener un pensamiento excepcional en tiempos normales. Ante la crisis pandémica, les resulta difícil pensar en la excepción en tiempos excepcionales. El problema es que la práctica caótica y esquiva de los días va más allá de la teorización y debe ser entendida en términos de subteorización. En otras palabras,
como si la claridad de la pandemia creara tanta transparencia que nos impidiera leer y mucho menos reescribir lo que estábamos registrando en la pantalla o en el papel. Daré dos ejemplos. Tan pronto como estalló la crisis pandémica, Giorgio Agamben se rebeló contra el peligro del surgimiento de un estado de excepción. El Estado, al tomar medidas para vigilar y restringir la movilidad con el pretexto de combatir la pandemia, adquiría poderes excesivos que pondrían en peligro la democracia misma. Esta advertencia tiene sentido y fue premonitoria en relación con algunos países, a saber, Hungría, pero fue escrita en un momento en que los ciudadanos, presos del pánico, se dieron cuenta de que los servicios nacionales de salud no estaban preparados para combatir la pandemia y exigieron que el Estado tomara medidas efectivas para prevenir la propagación del virus. La reacción no tardó en llegar y Agamben debió dar marcha atrás. En otras palabras, la excepcionalidad de esta excepción no le permitió pensar que hay excepciones y que por lo tanto en el futuro no solo tendremos que distinguir entre Estado democrático y Estado de excepción, sino también entre Estado de excepción democrático y Estado de excepción antidemocrático. El segundo ejemplo se refiere a Slavoj Žižek, quien al mismo tiempo declaró que la pandemia demostró que el comunismo global era la única solución futura. La propuesta estaba alineada con sus teorías planteadas en tiempos normales, pero fue completamente irrazonable en tiempos de excepción excepcional. Él también tuvo que reconsiderarlo. Por muchas razones he argumentado que ha concluido el momento de los intelectuales de vanguardia. Los intelectuales deben aceptarse como intelectuales de retaguardia, deben estar atentos a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos comunes y teorizar a partir de ellas. De lo contrario, los ciudadanos estarán indefensos ante los únicos que saben hablar su idioma y entienden sus preocupaciones. Estos son pastores evangélicos conservadores o imanes islámicos radicales, apologistas de la dominación capitalista, colonialista y patriarcal. Al sur de la cuarentena. Cualquier cuarentena es siempre discriminatoria, más difícil para algunos grupos sociales que para otros. Es imposible para un vasto grupo de cuidadores cuya misión es hacer posible la cuarentena para toda la población. En este capítulo, sin embargo, analizo otros grupos para los que la cuarentena es particularmente difícil. Son los grupos que tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y se agrava con ella. Tales grupos componen lo que denomino el sur. En mi opinión, el sur no designa un espacio geográfico, sino un espacio-tiempo político, social y cultural. Es una metáfora del sufrimiento humano injusto, causado por la explotación capitalista, la discriminación racial y la discriminación sexual. Pretendo analizar la cuarentena desde la perspectiva de los y las que más han sufrido estas formas de dominación e imaginar también desde su perspectiva los cambios sociales que se requerirán cuando finalice la cuarentena. Hay muchos colectivos sociales de este tipo. Seleccioné algunos. Las mujeres. La cuarentena será particularmente difícil para las mujeres y en algunos casos puede ser peligrosa. Las mujeres son consideradas, entre comillas, las cuidadoras del mundo. Prevalecen en la prestación de cuidados dentro y fuera de las familias. Prevalecen en profesiones como enfermería o asistencia social, que estarán en la primera línea de atención a los enfermos, a los ancianos, adentro y afuera de las instituciones. No pueden defenderse con una cuarentena para garantizar la cuarentena de los demás. También son las mujeres quienes tienen a su cargo el cuidado de las familias de manera exclusiva o mayoritaria. Podríamos suponer que, al haber más manos en casa durante la cuarentena, las tareas podrían estar mejor distribuidas. Sospecho que no será así debido al machismo que prevalece y quizás se refuerza en momentos de crisis y confinamiento familiar. Con los niños y otros miembros de la familia en el hogar durante todo el día, el estrés será mayor y ciertamente recaerá más en las mujeres. El aumento en el número de divorcios en algunas ciudades, en la China por ejemplo, durante la cuarentena puede ser un indicador de lo que acabo de decir. Por otro lado, se sabe que la violencia contra las mujeres tiende a aumentar en tiempos de guerra y crisis y ahora ha aumentado. Una buena parte de esta violencia ocurre en el espacio doméstico. El confinamiento de familias en espacios reducidos, sin salida, puede generar más oportunidades para el ejercicio de la violencia contra ellas, contra
para las mujeres. El periódico francés Le Figaro informó el 26 de marzo, basado en información del Ministerio del Interior, que la violencia conyugal había aumentado en un 36% en París la semana anterior. Otro grupo, otro colectivo, los trabajadores precarizados, informales, llamados autónomos. Después de la cuarentena, años de ataque a los derechos de los trabajadores en todo el mundo por parte de políticas neoliberales, este grupo de trabajadores prevalece a nivel mundial, aunque las diferencias de un país a otro son muy significativas. ¿Qué implicará la cuarentena para estos trabajadores que tienden a ser los primeros en ser despedidos cada vez que hay una crisis económica? El sector de servicios, donde abundan, será una de las áreas más afectadas por la cuarentena. El 23 de marzo, India declaró la cuarentena durante 3 semanas para 1.300 millones de personas. Teniendo en cuenta que en la India entre el 65% y el 70% de los trabajadores pertenecen a la economía informal, se estima que 300 millones de indios no tuvieron ingresos. En América Latina, alrededor del 50% de los trabajadores están empleados en el sector informal. Asimismo, en el caso de Kenia o Mozambique, debido a los programas de ajuste estructural, en las décadas de los 80 y 90 la mayoría de los trabajadores son informales, es decir, dependen de un salario diario. Incluso aquellos con empleo formal poseen pocos beneficios contractuales. La recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud acerca de trabajar en casa y autoaislarse es impracticable, ya que obliga a los trabajadores a elegir entre ganar el pan de cada día o quedarse en casa y pasar hambre. Las recomendaciones de la OMS parecen haber sido diseñadas con una clase media en mente, que es una pequeña fracción de la población mundial. ¿Qué significa la cuarentena para los trabajadores que ganan cada día lo que necesitan para vivir ese día? ¿Se arriesgarán a desobedecer a la cuarentena para alimentar a su familia? ¿Cómo resolverán el conflicto entre el deber de alimentar a su familia y el de proteger sus vidas y las de los suyos? ¿Morir a causa del virus o morir de hambre? Esa parece ser la opción. Vendedores ambulantes. Los trabajadores de la vía pública son un grupo específico de trabajadores precarios. Para ellos, el negocio, entre comillas, es decir, la subsistencia, depende exclusivamente de la calle, de quien pase por ella y de su decisión de detenerse y comprar algo, lo que es siempre impredecible para el vendedor. Los vendedores han estado en cuarentena en la calle durante mucho tiempo, pero en la calle con gente.